Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearé estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Damos gracias pidiendo por cada uno de los hermanos que han sido suscritos o que se han suscrito en este canal, por cada una de las personas que nos visitan, que han visitado el canal con el propósito de recibir el testimonio que estamos dando, el testimonio del Espíritu que estamos dando, el testimonio del Evangelio eterno. Damos gracias por cada persona, que la gracia y la paz del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y también del Cordero, sean con cada uno de ustedes, que el sustento, la misericordia, la ayuda, el auxilio, el socorro de Elohim sea con cada uno de ustedes por medio de su Hijo. Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestra luz y nuestra salvación en todas las cosas de nuestras vidas, hermanos. Que la gracia y la paz sea con todo en cada una de sus vidas, de una manera especial, testificando el amor de Elohim, testificando su espíritu, el amor de Elohim en cada uno de ustedes, con hechos, con obras que verdaderamente glorifiquen su nombre. Estamos testificando en el capítulo 5, este es el capítulo número 34, testificando en el Evangelio eterno. Como hemos dicho, cada día que pasamos en este mundo es un día evangelio, es un día de la paciencia del Cordero, es un día en que por amor, por el amor que Elohim manifestó a este mundo, el Cordero al cual se le ha dado todo juicio, como dice Apocalipsis, que en un momento se va a manifestar la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Y quién podrá quedar en pie cuando la ira del Cordero sea manifiesta? De manera, hermano, que el tiempo se ha acabado. No hay tiempo. El tiempo de este mundo fue hasta la venida, la muerte y resurrección del Hijo de Elohim, del Cordero de Elohim. De manera, hermano, que todos los que no creen en el Hijo de Elohim no solo están en condenación, sino que están en muerte. Por eso, hermano, cuando creemos, cuando visualizamos, cuando miramos al Hijo de Elohim, aquel que Él envió, cuando creemos en Él, cuando recibimos aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, pasamos de muerte a vida, pasamos de las potestades de la tiniebla a la luz del Mesías, pasamos de la esclavitud, del pecado y de la muerte a la libertad, a la liberación que nos hace Elohim por medio de su Hijo, cuando Él dijo que los que creían en Él, Él lo haría verdaderamente libres.
Así que, hermano, el Evangelio tiene todas las, como decir, todo lo necesario para nuestra salvación integral. La salvación es integral, es no solo librarnos de las potestades de Satanás, del pecado, es sanarnos, es liberarnos, es darnos vida abundante, es recibir, hermano, como decir, la primicia de todas las bendiciones del reino de Elohim. Así que en esta fe, hermano, vamos a testificar y estamos testificando. En el capítulo 5, donde dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Josué a Jerusalén, y ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Josué lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Es la palabra de Elohim para todo el que está recibiendo este testimonio en este capítulo, en este día. ¿Quieres ser sano? Mira, hermano, por la palabra de Elohim sabemos que el Mesías cargó sobre su cuerpo no solo el pecado del hombre, porque el pecado es el aguijón que utiliza Satanás para matar. El pecado en este momento es no creer en el Hijo de Elohim, como dice la palabra, como la palabra que dio el Mesías, que cuando venga el Espíritu, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él. Es decir, que el pecado es no creer en el Hijo de Elohim. Al no creer en el Hijo de Elohim, tampoco, al no honrarlo, al no recibirlo, tampoco honramos al Padre, tampoco tenemos al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así que, hermanos, las puertas del reino se abren porque el Hijo es precisamente la puerta del reino. Y el que no entra por la puerta, sencillamente es ladrón y salteador. Pero los beneficios, las bendiciones, las riquezas del reino de Elohim se reciben al entrar por la puerta que es su Hijo. De manera que al recibir al Hijo, hermano, recibimos el paquete completo de todas las riquezas de la gloria del reino de Elohim, la sanidad, la liberación y demás. Porque como dice Isaías, y les repito, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, hermano, en la muerte redentora del Mesías está también nuestra sanidad. Sin embargo, no siempre las personas tienen la voluntad de querer ser sano. Usted dirá, no puede ser. Todo el mundo quiere ser sano, todo el mundo quiere ser libre. No, hermano. No, hermano. Miren, cuando una persona está embaucada, si así pudiéramos decir, en el vicio de la droga, es porque decidió y porque quiere estar, es porque usó su libre albedrío para consumir droga. La misma forma es en aquellas personas que consumen alcohol,
pues sencillamente lo hacen en su libre albedrío porque le gusta y porque desean consumir el alcohol y no desean en muchos casos dejarlo. De la misma manera, hay personas que sufren una enfermedad y como que se adaptan a vivir con ella. Es como decir, es lo que me ha tocado, es lo que, no sé, Dios sabrá por qué estoy padeciendo esto. Mire, hermano, vamos a ver por la palabra que debe haber una voluntad en las personas para ser sano. Hay que pedírselo, hay que rogarle al Señor que nos libere si es que estamos cautivos en algo. Hay que pedirle al Señor que nos sane si es que estamos enfermos. Y esta pregunta, esta es la palabra de Elohim que salió de la boca de su hijo. Y él le pregunta a este hombre, ¿quiere ser sano? Y la misma pregunta le hace a toda la humanidad. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere ser libre? Esa misma pregunta se le está haciendo a toda la humanidad, pero la humanidad sencillamente hemos visto en las parábolas del sembrador cómo muchas personas oyen la palabra, pero no la entienden y eso lo hace infructuoso. Otras que la reciben con gozo, pero luego, como no la han penetrado, como no la han digerido, sencillamente la palabra no ha llegado a la profundidad para que surte el efecto por la cual Elohim la envía y sencillamente se hace infructuosa la palabra. Y cuando no, otras personas que sencillamente son oidores, ponen los oídos para toda boca que hable y al final no saben el camino que van a coger, no saben cuál es la palabra que van a escuchar, porque todos los días tienen un mensaje diferente. Pero mire, hermano, este es el evangelio eterno. Esta es la palabra que habló Elohim para salvar al mundo. Este es el Hijo de Elohim que vino como el Salvador del mundo. De manera, hermano, que debemos dejar de estar escuchando tantas voces y concentrarnos en la palabra de Elohim. Como dijo el Hijo, que el que escuchaba, el que creyera en su palabra, iba a ser verdaderamente libre. Y esta es la palabra. La palabra no es la Biblia. La Biblia tiene diferentes, como decir, formas literarias, tiene testimonio, tiene historia, tiene, como decir, poesía, es decir, literatura poética hasta cierto punto, pero no todo es la palabra de Elohim. Hay testimonio de los hombres. Siempre va a quedar la manera en que el hombre, el trato que tiene Elohim con el hombre y las actitudes de los hombres, porque este es el testimonio de la humanidad. Este es el testimonio que ha quedado para que nos sirva a nosotros hoy. Pero este específicamente, el evangelio, es la palabra de Elohim. Es como decir, la palabra que salió de su boca. Es lo más directo que tenemos de Elohim, es la palabra dada en el evangelio. Así que, hermano, no siempre en el hombre está la voluntad de Elohim. La voluntad de Elohim era que este hombre fuera sano, que esas personas fueran sanas. Sencillamente, a veces optan por otra manera de ser sano. Hay quien busca diferentes alternativas en el hombre, porque tú le hablas de la palabra de Elohim, del evangelio, de nuestro Salvador, del Hijo de Elohim, nuestro Salvador, y sencillamente no creen y buscan otros medios. Pero esta pregunta, ¿quiere ser sano? Debemos digerirla, debemos verdaderamente profundizarla, entenderla, que Él nos está diciendo a nosotros y expresando cuál es la voluntad de Elohim. Este hombre era un judío, pero no era creyente. Sencillamente, él podía haber sido un creyente de las escrituras de Moisés, porque luego lo vemos en el templo. Pero aquí están alrededor de aquel estanque, en un lugar
en este lugar que le dicen la puerta de las ovejas, en un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia. Es decir, que allí, en este estanque, las personas se hicieron aquella, como decir, de que podían alcanzar misericordia. Y ahora, el que verdaderamente puede sanarlo, el que verdaderamente tiene misericordia del hombre, se presentó aquí para mostrar el amor, para mostrar la salvación de Elohim, no solo para este hombre, sino para todo el mundo, porque de tal manera amó Elohim al mundo, todo lo que contiene el globo terráqueo, el mundo. Dice que Elohim lo amó y ha enviado, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no perezca o sea salvo, no sea condenado, no muera, sino que tenga vida eterna. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y le dice, ¿quieres ser sano? Vamos a ver, para que ustedes vean, hermano, que para que ocurra un hecho en una persona, tienen que ponerse de acuerdo la voluntad del hombre y la voluntad de Elohim. ¿Por qué? Porque Él le dio al hombre libre albedrío. Él no entra como Satanás, que entra en el hombre sin pedir permiso. Sencillamente lo que le da entrada a Satanás en el hombre es que el hombre desobedezca los mandamientos de Elohim. Porque si dice no robe y tú robas, Satanás ya entró en tu vida. Si dice no adultere y tú adulteras, Satanás entró a tu vida porque está fuera de la voluntad de Elohim. Satanás no pregunta, él ya entró. Si tú dices, si la palabra te dice no mata, el mandamiento te dice que no mata y tú matas, sencillamente Satanás ya ocupó tu vida. Hiciste la voluntad de Satanás y le diste lugar. Ya no tiene, es decir, él no pregunta, él no dice si quieres ser sano, si quieres ser salvo, él no pregunta nada de eso. Satanás entra porque el hombre sencillamente es incrédulo, porque el que no cree en el Hijo de Elohim dice que es condenado. Es decir, ¿por qué es condenado? Porque está bajo el juicio, está bajo la condenación, está bajo las potestades de Satanás y de las tinieblas. Y la única manera que usted tiene para ser salvo es creer en el Hijo de Elohim. No hay otra puerta, no hay otro en el cual podamos ser salvos que no sea en el Hijo de Elohim. Ahora bien, vamos a leer en el Tanaj para que ustedes vean. Voy a leer el capítulo 3 del libro de Éxodo para que ustedes noten algo aquí. Dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Elohim. Entonces se le apareció el enviado del Eterno. ¿Quién es el enviado del Eterno? Su Hijo. Ese es el enviado del Eterno, su Hijo. En una llama de fuego en medio de una zarza, él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moshe pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Cuando el Eterno vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Elohim le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar donde tú estás, tierra santa, es Admat Kodesh, tierra santa. Yo soy Elohim, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Y le dijo el Eterno, ciertamente he visto, le dijo Adonai, es lo que dice aquí, Adonai, Bayomer Adonai,
Le dijo el Eterno, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Fíjense lo que dice. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido su sufrimiento. He oído su clamor a causa de sus opresores, porque he conocido su sufrimiento. Mire, hermano, ¿por qué descendió el Hijo de Elohim y le dio esta revelación a Moisés? Precisamente porque se habían puesto de acuerdo la voluntad del pueblo y la voluntad de Elohim. El pueblo quería ser libre de Egipto, porque debo decirle que el pueblo de Israel al principio no quería salir de Egipto. Tenían buenos terrenos, tenían cantidades de ganado, es decir, de ovejas. Estaba José, como decir, de segundo de Egipto, y con esas comodidades ellos dirían, ¿quién se quiere ir de aquí? Pero empezó la esclavitud precisamente a azotar al pueblo. Fue dura cada vez más la servidumbre, hasta que ellos desearon y empezaron a clamar a Elohim para que los libertara de la esclavitud de Egipto. Fíjense que dice aquí, he visto, él bajó y vio el sufrimiento, vio el maltrato, la servidumbre a lo cual estaban sometidos. Pero dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído de oír el clamor, su clamor. Es decir, que ya ellos querían ser librados de sus opresores. Mire, hermano, el mundo busca soluciones a su manera, pero la liberación que trajo Elohim al pueblo de Israel de Egipto testifica que cuando un pueblo clama al Dios del cielo, no a los ídolos que tienen ojo y no ven, que tienen oído y no oyen, que tienen nariz y no huele, que tienen boca y no hablan, que tienen mano y no palpan, tienen pie y no caminan, hay que cargarlo. No se toman el ron que le ponen, no se comen el coco que le ponen, no se comen el dulce que le ponen, no usan la plata que le ponen, porque sencillamente no lo pueden hacer. Y lo único que demuestra es que las personas que lo adoran y que se postran están muertos, porque le están pidiendo algo que está más muerto que ellos, algo hecho por el hombre, algo hecho de madera, de yeso, de oro, de plata, de lo que sea, pero muerto, sin vida. Entonces, hermano, el Dios del cielo, el cual dice Juan 3:16, que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que no solamente él escucha el clamor de uno que de ser sano, que de ser salvo, porque más importante que la sanidad es la salvación, hermano. Cuando él ve a este hombre en el templo, le dice, mira, has sido sano, no peques más para que no te sobrevenga una cosa peor. De manera que le está diciendo, tú fuiste sano, pero eres salvo ahora. ¿Eres salvo de qué? Del pecado. Fuiste librado del pecado. Fuiste librado de Satanás, de la muerte. Las consecuencias del pecado te trajeron a esa condición y ahora tú eres libre. ¿Ve? Pero le dice, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Entonces, hermano, aquí este pueblo empezó a clamar y Elohim escuchó el clamor a causa de sus opresores. Yo sé cuáles son los medios que el mundo usa para liberarse de sus opresores. Eso lo sabemos todo. Pero hermano,
Bienaventurado el pueblo que tiene Elohim como su Dios. Bienaventurado el pueblo que tiene al Hijo de Elohim como su Salvador. ¿Por qué? Porque no solamente Él escucha el clamor, sino que Él desciende a mirar el sufrimiento de los pueblos. Él desciende a mirar porque están bajo las potestades de Satanás, que no tiene piedad, que mata con temblores, que mata con asesinatos, que mata con todas las formas posibles que hayan de matar. Mire, hermano, en estos días le he dado gracias a Elohim por cada día, porque si no fuera porque su luz y su salvación es manifiesta en el mundo, las tinieblas hubieran destruido este mundo. Hay hombres que son capaces, hermano, de destruir el mundo por diferentes maneras. Sin embargo, Elohim mantiene a raya las tinieblas. ¿Por qué? Porque se va a cumplir todo lo que está escrito. Eso es lo que se va a cumplir. El cumplimiento de las escrituras es las cosas que ocurren en el mundo y que están dentro de la voluntad permisible de Elohim, por cuanto Él es paciente y no quiere que nadie perezca, sino de que el hombre proceda al arrepentimiento. ¿Quiénes son los que matan? ¿Quiénes son los que roban? ¿Quiénes son los que asesinan? ¿Quiénes son los que pecan? Sencillamente los que están lejos de los caminos de Elohim, los que están entregados al pecado, los que están entregados a la voluntad de Satanás, sea porque le conviene, sea porque la vida que tienen le cuadra, sea por la riqueza de este mundo, sea por el afán de los bienes de este mundo, pero están entregados a Satanás. Así que, hermano, no siempre la persona desea ser sana, no siempre la persona desea ser libre. Aquí lo vemos, que este pueblo, después de casi 400 años de esclavitud, comenzó a clamar a Elohim para ser liberado, y Elohim escuchó y su hijo descendió para usar a Moisés como profeta para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo claramente que profeta como él, Elohim enviaría y que a él era el que debían de escuchar, refiriéndose al Mesías, porque como dice bien claro que Moisés escribió acerca del Mesías que conocemos por medio del Evangelio. Así que, hermano, lo concreto aquí es que este pueblo empezó a clamar y Elohim lo escuchó y él descendió. En Sodoma y en Gomorra el pecado estaba, dice que el pecado estaba, como decir, el clamor por causa del pecado de Sodoma había subido a la misma presencia de Elohim. Y fue cuando se le aparecen aquellos 3 varones, entre ellos 2 ángeles, y se le aparecen a Abraham y le revelan que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Y Abraham clama, sin embargo, por Sodoma y por Gomorra, por si hubiera, aunque sea un justo, para que esas ciudades no fueran destruidas. Sencillamente, al final, cosa que Abraham, si lo tenía en el corazón, no pidió por su sobrino Lot, que estaba allí, sino pidió que si había algún justo, empezó por 10, después bajó a 5 y así hasta que llegó a 1. Y si Elohim veía, aunque sea 1, no iba a destruir a Sodoma. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Lo que quiere decir, hermano, que este pueblo sencillamente no deseaba la salvación de Elohim.
quería seguir viviendo como estaban viviendo. Se habían, como decir, corrompido totalmente en los deseos de la carne, en las, como decir, en las cosas de este mundo, hermano. Pero este pueblo sencillamente empezó a clamar para ser libre de la esclavitud de Egipto. Y el Señor lo libró. Es por eso que ahora, hoy, el Señor le está preguntando, yo no sé cuál es la necesidad que usted tenga hoy. De la misma manera que le dice, quiere ser sano. Puede ser una palabra de Elohim para usted. Quiere ser sano, quiere ser salvo. Los samaritanos recibieron la palabra de Elohim y entendieron que este era el Salvador del mundo y el Cristo. Eso lo leímos en el capítulo 4. Pero ahora este hombre, junto con todos aquellos que estaban allí, Elohim conoce el corazón de todo hombre. Y yo me imagino que muchos sencillamente querían seguir en aquella competencia de salir corriendo y ser el primero en llegar al estanque para ser sano. Un día, conversando con un vecino, le dije, mira, ¿tú sabes por qué yo creo en el Hijo de Dios? Porque tengo vida eterna. Cuando le dije porque tengo vida eterna, cortó la conversación y me dijo, tú estás loco, como queriendo decir, vida eterna, compadre, que uno no se muere. Y le digo, es vida eterna por creer en Él. Sencillamente, ahí mismo cerró la conversación. ¿Por qué? Porque creen más en la muerte que en la vida. Hay quien dice, según tu fe será hecho. Si tú dices que tú vas al polvo vas a ir. Si tú dices que el polvo vuelve al polvo, te vas a ir al polvo porque esa es tu fe. Y tú mismo estás proclamando con tu boca la voluntad que tú quieres que el cielo haga contigo. La voluntad que yo quiero que el cielo haga conmigo es vida eterna. No quiero morirme, quiero seguir siendo sano. Quiero tener vida eterna. Esa es mi voluntad y deseo que el cielo lo sepa y lo sepa todo el mundo. Por eso testifico que lo que hago es porque he recibido la vida eterna al creer en el Hijo de Elohim, al recibir el testimonio del Espíritu, de que por mirar, por visualizar al Hijo de Elohim, por creer, por recibirlo, porque Él me lo presentó, por saber quién es, y lo recibí en mi vida, porque podía haber seguido donde estaba, pero cada día tengo el testimonio de lo que Elohim hace conmigo. Mira, hermano, no voy a decir esto para gloriarme, porque dice que no debes, lo que tu mano derecha hace, tu mano izquierda no lo debes saber, pero es para la edificación. Hoy, precisamente, estando en la puerta de mi casa, se acercaba una persona que es una persona necesitada. Le digo de verdad, a veces, no voy a decir mentira, usted ve una persona que viene con necesidad y que puede llegar a la puerta de su casa a pedirle, y a veces uno entra para no ser molestado. Pero ese sentimiento me vino, entra, pero dije, no voy a entrar. Lo primero, porque no sé la necesidad de esa persona, no voy a entrar. Y no entré, me quedé en la puerta. El hombre, por supuesto, llegó, me saludó, había pasado otras veces por mi casa preguntando por mí. Y es una persona totalmente necesitada. No solo un anciano, un impedido físico. Una persona como muchos ancianos hoy están pasando trabajo, hermano. Teniendo dinero en su tarjeta,
tienen que hacer mala noche para poder sacar un dinero del banco. Y esa persona se paró y me dijo, después de saludarme, de preguntarme cómo estaba por mi salud, demás y demás y más, me dijo, ahora voy en la parte sur, yo vivo en la parte norte, voy para la parte sur de la ciudad a hacer un mandado y cuando regrese voy a dormir en la puerta del banco para poder mañana ver si puedo sacar dinero de mi tarjeta. Pero ahora mismo necesito 30 o 40 pesos para poder resolver. ¿Me lo puede prestar? Y le dije, sí, cómo no. Y se lo di. En mi corazón se lo di, no como un préstamo. Pero también dentro de mí dije una palabra que está en la escritura. El que le da al pobre es como que le presta a Dios. Es como una inversión. No lo dije con esa situación, sino lo dije, Señor, gracias porque tú me has dado la oportunidad de servirle a esta persona. Pero sé que es una inversión. Mira, hermano, no había pasado media hora. No habían pasado media hora. Dejé esa persona cuando se fue y me senté en la mesa de mi casa. Y al momento estaban unas personas que ya habíamos tratado en otras ocasiones y vinieron a proponerme un negocio que me dejó de ganancia 3,200 pesos. Por cuánto se multiplicó lo que le di a esa persona. Estoy dando este testimonio, hermano, para que usted no cierre su corazón ni la puerta de su casa, porque si hubiera sido el cielo el que cierra la puerta para el hombre, mire, hermano, ni lluvia, ni salvación, ni sanidad, ni liberación, tuviéramos muertos como, bueno, estamos muertos en delito y pecado, los que no conocemos al Señor, los que no conocen al Señor, pero tuviéramos en condiciones terribles, hermano. Usted ve que hay maldad en el mundo, pero hay algo a los ojos, a la vista. Hay algo que el mal detiene, el mal que no lo deja manifestarse en toda la plenitud. El león ruge, Satanás ruge y destruye porque él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y lo hace con odio, con venganza contra el ser humano, sin misericordia. Pero sin embargo, a pesar de esa destrucción, la misericordia de Elohim se muestra. Miren los testimonios de muchas personas que están siendo salvas de debajo de los escombros. Y si a veces no culpamos a nadie, hermano, pero a veces existe irresponsabilidades, aprovechamiento de circunstancias en todas las cosas para sacar provecho. Y todo eso se ha visto por los testimonios que vemos en las redes sociales de las cosas que están aconteciendo, hermano. La indolencia de los hombres por la ganancia deshonestas. Sin embargo, cualquiera puede verse en una situación o personal o con un familiar y quisiera que en ese momento otros lo ayuden y de la forma más desinteresada posible, como muchas personas lo están haciendo. Mira, hermano, es por esto que la palabra de hoy para todos es: quiere ser sano, quiere ser salvo, quiere ser libre. Mira, hermano, yo ayunaba, yo oraba, yo vigilaba, pero mi propósito era ser libre de la enfermedad que tenía, ser sano, hermano. Se lo digo con honestidad. Y pasaron 20 años hasta que la voz de Elohim me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Les decía que en mi corazón yo quería ser sano, hermano, porque comprendo esto. Donde usted no quiere, en el área de su vida, que usted no quiere
que Elohim sane, libere, sencillamente él no entra, hermano, porque él respeta el libre albedrío del hombre. Respeta el libre albedrío del hombre. Respeta los mandamientos que él mismo estableció. Fíjense, cuando él se encuentra con la mujer de Samaria y empiezan a tener una conversación, cuando él vio que la conversación se iba a extender, le dijo: ve y busca a tu marido, a aquel que te representa delante de mí, aquel con el cual el cielo, es decir, se puso de acuerdo para que ustedes se unieran por medio de la palabra de Elohim. Porque le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Así que, hermano, significa que debe haber una correspondencia de la voluntad de Elohim del cielo con la voluntad del hombre en la tierra. Y cuando eso ocurre, sencillamente se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta, como decir, la respuesta al clamor y a la petición que el hombre hace al Elohim del cielo. Es por eso, hermano, que todo lo que le moleste en su vida, ore a Elohim, que lo que es conforme a su voluntad, él lo va a escuchar. Hay una parábola que no está en este evangelio, pero la voy a decir porque la recuerdo. Está en otro evangelio. Dice que una mujer iba siempre ante un juez injusto para que este juez le hiciera justicia, pero iba 1, 2, 3 veces a clamar por justicia delante de este juez injusto, y este juez injusto dice que aunque era un juez injusto, por causa de la molestia de esa mujer ir a cada rato a pedirle justicia, dijo: déjame hacerle justicia a esta mujer ya para que me deje tranquilo. Es decir, que eso es la insistencia con que debemos clamar hasta que tenemos la respuesta de lo que queremos, sea positiva o sea negativa. Generalmente, el hijo de Elohim dijo: yo nada puedo hacer sino la voluntad de mi Padre. Así que, hermano, a veces en muchas cosas de nuestras vidas digo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque sé que la voluntad de Él es perfecta. Es decir, estoy dándole liberación para aceptar lo que Él determine en esa petición, acogerme a lo que Él determine. Quizás no sea lo que yo quería, pero cuando le digo que se haga tu voluntad y no la mía, significa que debes aceptar entonces realmente la decisión que se tome. Hay que aceptarla. Esa es la voluntad de Elohim y eso es. Así que gracias, Padre, porque esta es tu voluntad y sé que tu voluntad siempre va a ser para bien y siempre va a ser mejor que mis propias decisiones. Así que, hermano, sabemos que este hombre sencillamente quería ser sano. El Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Estoy usando una Reina Valera que tiene en rojo las palabras del Mesías. Y dice: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, hermano, hay que oír, hay que recibir, hay que tragarse, hay que dejar que la palabra penetre y que surta el efecto. Levántate, coma, toma tu lecho, coma y anda. 3 cosas. 3 cosas le dijo: levántate. Y dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. Por supuesto, se levantó porque estaba postrado. Fue sanado, ¿por qué? Porque se levantó, porque creyó. Recordemos que en el capítulo 4, este oficial del rey le pide que descienda a Capernaum, donde su hijo estaba a punto de morir,
Y él le dice, si ustedes no vienen señales y prodigios, ustedes no creen. Y él le dice, Señor, desciende que mi hijo está a punto de morirse. Y él le dijo, ve, tu hijo vive. Porque él sabía que la salvación de su hijo dependía del Mesías, del Salvador del mundo. Y él le dijo, ve, tu hijo vive. Y aquel hombre creyó. Y dice que cuando al otro día llegó a su casa, los siervos de su casa le salieron y le dijeron, tu hijo vive. La misma palabra que le dijo el Mesías en forma afirmativa. Tu hijo vive. Y le dijo, ¿a qué hora? Le dejó la fiebre. Ayer a las 7, a la misma hora que el Mesías le dijo, ve, tu hijo vive. Ve, hermano, cómo la voluntad de Elohim, del hombre, se pone de acuerdo con la voluntad de Elohim y existe, podemos ver la gloria de Elohim, hermano. Podemos verla a través de su Hijo. Por eso es, para él, nada es imposible, hermano. Para él nada es imposible, siempre que sea su voluntad y sea nuestra voluntad y nuestro clamor, nuestra petición a él. Él siempre escucha las peticiones que le hacemos. Y si las peticiones que le hacemos son conforme a su voluntad, sabemos que tenemos esas peticiones que le hemos hecho, porque no estamos creyendo en un Elohim que no oye, en un Elohim que no habla, que no ve. Dice que él descendió y vio el sufrimiento de su pueblo. Y él dice que aquí sabía, dice, cuando Yehoshua lo vio acostado y supo, es decir, sabía que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Se lo hubiera podido decir a muchos de aquellos que estaban allí, pero sencillamente, él que conoce el corazón, quizás aquellos preferían esperar el movimiento del agua. Quizás usted esté esperando el remedio que le van a mandar, no sé, un fulano de un tal lugar, o un botánico, o no sé, que usted esté esperando, si está esperando también el movimiento del agua, o meterse en un río, y no sé, muchas cosas, ¿no?, que pueden ocurrir. Al final, Elohim es uno, y todo lo que ocurre en el mundo, hermano, es su voluntad. No cae una hoja de un árbol sin que Elohim no lo permita. Así que todos aquellos que fueron sanos porque pudieron llegar primero y, como decir, introducirse en aquel lago y recibir la sanidad, es porque Elohim lo permitió. Elohim es uno, hermano. Es uno. Uno es su nombre. Y todo lo que ocurre en el mundo forma parte de su voluntad. Y por supuesto, del hombre. Porque miren, estaba Elohim, estaba el hombre en el huerto y estaba la serpiente. ¿Qué le dijo Elohim al hombre? No coma del árbol. ¿Qué le dijo la serpiente al hombre? No es que van a morir, como decir, ustedes pueden comer, no es que van a morir, es que van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo Elohim? No coman. ¿Qué hizo el hombre? Comió. ¿Qué le dijo Elohim? El día que coman se mueren. Entonces, ¿quién mintió? ¿Quién dijo la verdad? Ahí se pone de manifiesto la voluntad de Elohim y la voluntad del hombre. Elohim dijo, no comas. ¿Qué hizo la serpiente? Lo tentó para que comieran. ¿Qué tenían que haber hecho el hombre y la mujer? No comer. No comer. Pero obedecieron la voz de la serpiente y no obedecieron la voz de Elohim. ¿Y qué pasó? Murieron. ¿Y qué pasó? Todo aquel que no cree, se muere. Todo el que no cree en el Hijo de Elohim se muere. Pero todo aquel que cree en el Hijo de Elohim tiene vida eterna. Que la gracia y la paz de el que está sentado en el trono de los 7 espíritus que están delante de su trono y de nuestro Mesías, el Hijo de Elohim, esté con todo lo que reciben el testimonio del Espíritu, creen a la palabra de Elohim y la obedecen. Emet.